Buenas noches a todos. Buenas noches. Noches. Adelante. Bien, muchas gracias. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Sean bienvenidos a este webinar que está siendo organizado por la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia, Departamental Santa Cruz, a través de su Comité de Medio Ambiente, Energías y Cambio Climático, que está presidido por el consejero Hernán Peña, el ingeniero Hernán Peña. En esta ocasión tenemos el gusto y el agrado de poder contar con la presencia de un destacado Hola, profesional que nos va a mijita. hablar sobre el hidrógeno. Entonces, nuevamente les reitero el agradecimiento por estar presentes con nosotros y esperamos que disfruten de esta interesante temática. Ingeniero Peña, le cedo la palabra. Gracias, Gelson. Muchas gracias. Entonces, vamos a continuar agradeciéndole a Carlos, que trabaja en Chile y que ha tenido la gentileza de aceptar la invitación a participar en este webinar sobre el hidrógeno y la transición energética. Eh, Bolivia, Bolivia como parte del Acuerdo de París tiene compromisos que cumplir y lógicamente está también en este afán de reemplazar los combustibles fósiles por energías más limpias, entre las cuales está el hidrógeno. Entonces, eh, Carlos nos va a hablar sobre ese tema, sobre el hidrógeno y la transición energética. Y también le pedimos a Carlos que nos hable un poco también de él, qué está trabajando, dónde está trabajando en este momento, cuál es su visión de Chile, de Bolivia, de los países latinoamericanos en cuanto se refiere al hidrógeno y las energías renovables. Entonces, vamos a ceder la palabra al ingeniero Iván Rodríguez para que lea su currículum del ingeniero Carlos Sieger. Muy buenas noches a todos. Es un placer estar aquí y disfrutar de la compañía de todos ustedes. En primer lugar, quisiera establecer que una pequeña regla, a no ser que el disertante disponga que se le pueda interrumpir. Yo quisiera pedirles a todos que levanten la manito. Aquí el sistema tiene cómo levantar la manito cuando quieran hacer alguna consulta, siempre y cuando el disertante lo permita. De todas maneras, prioritariamente sería que todas las preguntas sean hechas a través del chat, ¿no? Y ya una vez termine la presentación del tema, le haremos las preguntas al disertante. Otro asunto muy importante es que quisiera pedirles que todos estén con el micrófono apagado para que así no tengamos ninguna interferencia y podamos escuchar con toda claridad a Carlos. Bueno, hablando de Carlos. Carlos Siguier es gerente senior de proyectos, motivador y orador de proyectos de hidrógeno limpio, producción de amoníaco y almacenamiento de energía. Tiene una amplia y cualificada experiencia en proyectos EPC de plantas de energía renovable, en su mayoría llave en mano y en operación y mantenimiento. Tiene 32 años de experiencia en proyectos de infraestructura, permanentemente orientado a la simplicidad. Él académicamente es ingeniero civil egresado de la Universidad de Buenos Aires, tiene un MBA en la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, diplomado en prácticas de mindfulness relacional y bienestar. Es diplomado en hidrógeno verde de la Pontificia Universidad Católica de Chile, aprendiz del Compassion Institute de Estados Unidos de América y como hobby es pianista. Actualmente es director técnico para Latinoamérica en Mytilineos, que es una compañía de origen griego, una multinacional griega, que tiene varias actividades, pero fundamentalmente en la energía y en la energía renovable. En Chile tiene 4 proyectos de energía solar. Uno, el Vilca, que ya es operativo desde 2023.
Y en ejecución, o a lo mejor ya están en esta parte del segundo semestre del 24, otros 3 proyectos que se llaman Doña Antonia, Tocopilla y Tamarico, ¿no? Toda la energía producida en estas 4 plantas será vendida por los próximos 10 años a Enel de Chile, a la empresa energética de Chile. La total capacidad de implementación de estos proyectos son de aproximadamente 600 megawatts, específicamente 588, creo que dice. Bueno, tiene un currículum de 4 hojas, pero esto es lo que pudimos extractar gracias a la colaboración de él, su hoja de vida. Bienvenido, Carlos, y estaremos todos atentos escuchándote. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias. La verdad que me llena de orgullo estar con ustedes. Me llena de orgullo eh, empujar la descarbonización de Latinoamérica. Efectivamente, mi casa, mi querida casa es Mitineos, que ahora se llama Metlen, justamente porque el nombre cambió para estar orientado más a la energía. Pero mi patrón es la descarbonización. De aquí a lo que me quede de vida, eh, mi gran patrón es la descarbonización. Por lo tanto, los invito a que por favor cualquier tema con cual se enfrenten, por ahí alguna inquietud después de esta charla, un desafío, una política pública que sea relacionado con la descarbonización, con mucho gusto aquí van a encontrar un amigo, un verdadero amigo. Ya tengo el honor de hacerlo con Hernán y me daría mucho gusto seguir sumando descarbonizadores. Voy a hacer como me recomendaron bien, apretar Share Sound porque hay unos videos y nos vamos directamente a la presentación. Por favor, si me indican que se ve. Se ve perfectamente. Se ve perfectamente bien. En el caso mío, no tengo absolutamente ningún problema si alguien quiere hacer una pregunta. Yo, como estoy en modo presentación, no estoy viendo las manos. Entonces, si alguien está con una duda y que no se le quiere pasar para hasta el final, por favor, con toda libertad me interrumpen. En la sesión de hoy voy a empezar por el final. Como bien dijo nuestro colega, yo soy un pragmático, un epicista puro. Independientemente de mi pasión por la investigación, voy a los casos prácticos. Y eso es lo que les voy a mostrar a ustedes. En esta prestigiosa academia, no estoy frente a colegas que seguramente la teoría la manejan requete bien. Por lo tanto, permítanme en esta horita que vamos a disfrutar juntos, ir directamente a qué sí, qué no y qué podríamos hacerlo aquí en Latinoamérica y con qué y en qué zona y cualquier cosa de que sea relacionado a la factibilidad de un proyecto, ese es el leitmotiv de esta presentación. Con permiso de ustedes, voy a presentar algunos videos que son muy, muy relevantes, pero tienen anuncios. Entonces, yo los voy a ir sacando los anuncios a medida que... Pero bueno, eso puede interrumpir un poquito la presentación. Como dijeron mis colegas, soy Carlos Sigier, director técnico de desarrollo en la Casa Mitirineos, que ahora se llama Metlen, y también soy profesor en la Academia TubeSub de Europa. Soy profesor de aplicaciones de hidrógeno y renovable y combustibles limpios. Me defino como un activista descarbonizador. Ya tengo 35 años de experiencia y sí, cada vez me doy más cuenta que la mejor herramienta es la sencillez, sobre todo para resolver estos problemas que aparentemente son complicados. Soy apasionado por la investigación y por el piano y, como les digo, me siento honrado por esta academia y por la audiencia y estoy disponible aquí para que me hagan las consultas que sean necesarias o me busquen en las redes sociales y forjemos un vínculo. Propuse 7 objetivos para esta charla. El primero, entender la transición energética, qué es el net zero. El segundo, ejemplificar directamente con una planta de small scale, de una escala pequeña de producción de hidrógeno industrial.
El tercero es desmitificar los mitos que hay sobre la accidentología del hidrógeno. El cuarto objetivo, vamos a ver aplicaciones muy copadas que son de electromovilidad, cemento, acero y aplicaciones estacionarias. Para terminar hablando también de los aliados de este vector energético, como es el amoníaco, el metanol, y cómo usar la basura también como un aliado en esta transición energética. El quinto es, como les digo, incorporar otros vectores limpios. Les voy a proponer caducar el famoso modelo binario win-win y les voy a comentar una cosecha que estoy tratando de promulgar, que es el win-win-win, donde tomamos prestado de la biosfera, que es el tercer componente de cualquier contrato que tengamos de ahora en más, quienes estamos comprometidos con el net cero, para que haya un tercero firmando nuestros contratos, que la biosfera, que también tiene que ganar, como las dos partes ganábamos en el win-win. El primer objetivo, entender la transición net cero. Bueno, tenemos el crudo, tenemos el gas, tenemos las tierras raras, tenemos el litio, tenemos el cobalto, en el mundo tenemos el platino. Estos son básicamente los vectores energéticos, por no decir los combustibles sucios, muchos de ellos que están repartidos de esta manera según esta página en internet en el mundo, pero lo más interesante que tenemos con el vector energético hidrógeno es que es un combustible geográficamente transversal en el mundo. Por lo tanto, estemos donde estemos, mientras que tengamos una energía renovable y agua, tenemos un combustible renovable, que es el hidrógeno. No tiene una prioridad geográfica en el globo. Lo tenemos en todos los rincones del mundo. Y particularmente las líneas azules están mostrando cómo va a ser el mercado exportador desde los polos productivos con energías renovables a los polos consumidores, fundamentalmente consumidores. Y dentro de esa zona geográfica privilegiada para producir vectores energéticos limpios o renovables, está esta zona que es prácticamente un triángulo entre Bolivia, el norte de Argentina y el norte de Chile. Entonces, efectivamente, el potencial energético que tiene esa zona pintada en amarillo hace que sea de las más relevantes para producir vectores energéticos renovables y exportarlos. No solamente para el consumo doméstico, sino también para el export. Yo hice una investigación, cuáles serán los mejores lugares del mundo, por ejemplo, para producir amoníaco en el 2030 y en el 2050. Con un grupo trabajamos intensamente y encontramos que Bolivia, Chile y Argentina, el Tíbet, el Oriente Medio y el norte de África son los lugares privilegiados para llegar al 2030 a ese precio de la tonelada de amoníaco renovable y posiblemente un pronóstico para el 2050 de ese precio de la tonelada de amoníaco renovable. Imagínense lo que el mercado billonario para Latinoamérica o para el norte de África o para el Oriente Medio, la península arábica sobre todo, incluso Australia también, pero Australia no llegaba a estos valores. Nosotros teníamos mejores radiaciones. Por lo tanto, estamos hablando de un
una economía inmadura, recién nacida, digo inmadura en cuanto a lo que hidrógeno renovable o vectores energéticos renovables, con un potencial que va a cambiar la historia de países importadores de energía a ser países exportadores de energía. ¿Qué significa el net zero? Bueno, básicamente esto está en las definiciones de las Naciones Unidas, es llegar a lo más cerca posible de emisiones nulas, emisiones residuales que sean finalmente absorbidas por la atmósfera o los océanos y los bosques. Y en el corto plazo, es decir, para finales del 2030, tener por lo menos un 45% menos de emisiones, eso es bajar la temperatura al 1,5 grados a lo que eran los niveles actuales. Y nos quedan solo 26 años para el 2050. Entonces, esta transición energética se basa fundamentalmente dentro de los 17 pilares de objetivos sustentables de las Naciones Unidas. Se basa en el 13, acción por el clima, se basa en una energía asequible y no contaminante, y se basa fundamentalmente en un trabajo decente y crecimiento económico. Es decir, la transición energética no solamente debe ser una transición energética, sino también tiene que ser una transición justa, porque es una oportunidad que en las últimas láminas les voy a hablar cómo voy a presentar algunos modelos que son bastante disruptivos, modelos de juegos, cómo esta economía puede llegar a tener un cierto control en la inflación, un cierto control en el empleo. Ejemplificamos primero con una hidrogenera o una planta pequeña de producción de hidrógeno. Vamos a ver un poquito los ciclos de producción, transporte, adaptación del hidrógeno. Primero tenemos la producción, que puede ser con energías renovables, la producción de energía con energías renovables o con energías no renovables, pero con capturas de CO2. Correr acá. Un segundito que hay una cosita que me está tapando. Ahí está. Luego tenemos la conversión. Si es energía renovable no hay conversión, directamente es hidrógeno. Y si es energía no renovable hay una conversión. Y luego tenemos el amoníaco verde como un vector energético también. Los combustibles sintéticos, el transporte de estos vectores energéticos, que pueden ser por el transporte naviero, por camiones, por tuberías o directamente almacenaje y consumo urbano, y el uso final, que es el uso estacionario en industrias, el uso en la electromovilidad terrestre, aérea, ferrocarril o marina, y el uso para la calefacción y la generación de energía. Incluso vamos a ver un caso también de captar energía de la red, convertirla en hidrógeno y volverla a inyectar en la red en momentos más convenientes, lo cual también en determinadas circunstancias puede ser un buen negocio. Hablando sobre la logística, como les decía, lo podemos transportar a los vectores por tierra, por camión, por ferrocarril, por gasoducto. Es bueno saber que por camión y por ferrocarril lo podemos transportar gaseoso hasta 250 bares o líquido hasta 4 bares y esas temperaturas 21 a 28 Kelvin. En el caso de gasoductos, hasta 100 bares. Y en el caso de barcos líquidos, o también hay barcos que transportan amoníaco. Con respecto a lo que es en sí una planta de hidrógeno pequeña, una estación dispensadora y productora de hidrógeno urbana, vamos a distinguir entre lo que es una hidrolinera, que es sencillamente la dispensadora de hidrógeno, es decir, le llega de alguna planta de producción de hidrógeno, le llega el hidrógeno, la hidrolinera lo almacena y lo dispende. Y
el hidrógeno le llega como gas comprimido en estos trailers que se llaman CGM, que son fundamentalmente los trailers que llevan cilindros, tubos de hidrógeno hasta 250 bares. 250 bares era lo normal. Hoy por hoy se está bajando esa restricción, se está aumentando esa restricción a que no supere 200 bares. El hidrógeno líquido o puede ser también que le llegue a la hidrolinera el hidrógeno a través de hidroductos, es decir, gasoductos que son dedicados al hidrógeno. ¿Por qué digo dedicados? Porque no es exactamente lo mismo transportar el gas licuado o el gas no licuado con el hidrógeno. El hidrógeno tiene una característica que por ser una molécula tan pequeña produce una fragilización de muchos de los materiales que hoy día se usan para los gasoductos. Por lo tanto, si vamos a usar los mismos gasoductos como hidroductos, vamos a tener una mantención más frecuente o definitivamente, como se está pensando en Europa, hacer hidroductos dedicados. Y si no, una hidrogenera que es quien produce y despacha hidrógeno, es decir, la hidrogenera es productora de hidrógeno y hidrolinera. Bueno, esos son ratios de lo que normalmente se está pensando en hidrolineras de despacho, pueden ser convencionales, estacionarias, o pueden ser incluso modulares como esta. Esta es una planta de producción de hidrógeno, entonces fundamentalmente tenemos un PPA renovable con algunas de las plantas de energía renovable que podamos tener, ojalá cerca. Y si no, habrá que construir una línea de transmisión de esa energía. Tenemos todo lo que es el tratamiento del agua. En este caso puede ser una desalinizadora, puede ser un tratamiento de desmineralización del agua. El agua es un factor importante en lo que es la degradación de los electrolizadores. El control del agua hace que el recambio de partes de los electrolizadores sea más o menos frecuentes, porque las impurezas del agua hacen que se degraden más los electrodos dentro de los electrolizadores. Luego tenemos la parte de Balance of System, o lo que es energía de potencia, los transformadores, los rectificadores, el electrolizador o el stack en sí. En el caso de alcalino, pues, con depósito de LIE o de óxido de potasio, que hace que la conductividad de los iones sea mucho más rápida dentro de ese ambiente acuoso dentro del electrolizador. Luego tenemos lo que son el almacenamiento para vehículos livianos, para vehículos pesados 350 bares y para vehículos livianos 700 bares. ¿Por qué esta diferencia? Por el volumen. El hidrógeno ocupa muchísimo volumen. Entonces, cuando ustedes vean que se habla de 350 bares, que es mucho, el manejo de un gas a presión de 350 bares no es menor, es para vehículos pesados que tienen espacio para poder poner tanques de hidrógeno. Cuando son vehículos livianos, ya hay que achicar hay que poner la misma cantidad de energía o de vector energético en el mismo espacio, y entonces hay que comprimirlo a mayores presiones, tanto como el doble. Anteriormente había mostrado, había subrayado acá la parte de intercambiador de calor, que se usa también para hacer más eficientes estos procesos. Luego tenemos los dispensadores, que repostamos 350 a los livianos, a los pesados, 700 a los livianos. Y luego tenemos todo lo que es la administración, la parte de bomberos, seguridad, etc. Esto es básicamente una planta que me ha tocado diseñar, una hidrogenera de 1 mega de electrolizador, 70 toneladas de producción de hidrógeno al año, que se las voy a mostrar en un ratito.
Esto va, ya en el mundo hay entre 300 y 400 plantas de estas, de distinto tamaño. Algunas son hidrolineras, otras son hidrogeneras, y esto va a empezar a aparecer. Uno de los puntos que hay que tener en cuenta acá es que nuestras autoridades van a tener que empezar a revisar los usos de suelo, porque esto va a empezar a aparecer en la esquina de nuestras casas, eh, porque efectivamente la electromovilidad va a ocurrir, eh, y, y eso significa de que hay que revisar cómo son los permisos en este momento para poder una planta de un gas comprimido a 700 bares en la esquina de una zona urbana. El proyecto, como les decía, está en Puerto Montt, está en etapa todavía de financiamiento. Entonces, sí va a recoger energía renovable de una planta eólica que está cerca. Los off-takers son una electromovilidad que es un bus que va de Puerto Montt a Osorno, un barco, un ferry pequeño, que también lo voy a mostrar en detalle en unas láminas, que va desde el continente hasta la isla de Chiloé, y un barco salmonero, y luego una cantidad de toneladas, como dice acá, por año para calefaccionamiento, y también hay una reinyección a la red. El proyecto considera 75 toneladas al año en los primeros 3 años, luego a 100 y luego a 125. Consumo de agua. El consumo de agua es 9 kilos para producir 1 kilo de hidrógeno necesitamos 9 kilos. Para llegar a 9 kilos de agua desmineralizada necesitamos 18 kilos de agua cruda. Eso no estresa los yacimientos de agua. Esto no es como la minería. Nosotros ya hicimos varias investigaciones. Yo he publicado varios artículos sobre la comparación que demanda la industria o la economía, lo que va a demandar la economía del hidrógeno renovable versus cualquiera de las actividades mineras. Realmente no es una actividad estresante, pero sí, lo que me preguntaron, se consume cierta agua, porque hay una agua que se usa para enfriar, hay un agua que se usa en todo el proceso. Entonces no es todo que lo convertimos en energía, sino que hay una parte que la vamos perdiendo, pero es mínima. Realmente el consumo, el mito de que el agua va a estar estresada por esta economía, no. Lo que sí, lo que comenté al principio, es que obviamente que tiene prioridad el agua potable y el agua para nuestros alimentos, para la agricultura. Pero tranquilamente puede posarse en un tercer lugar, como ya lo están haciendo específicamente en España, en Europa. Es decir, definitivamente tiene prioridad, tiene una cierta prioridad la energía descarbonizada. Y por supuesto que el agua desalada se puede usar. Esta misma planta que mostré recién, también la estoy proyectando en este minuto. Este dibujo se está usando en 2 proyectos en Arabia Saudita, también en Europa. Es una small scale, una planta de menos de 200 toneladas por año de amoníaco renovable. Es decir, nosotros llegamos en la lámina anterior a hacer cierta cantidad de hidrógeno, y bueno, con un proceso posterior que después lo voy a explicar, se convierte el hidrógeno junto con la extracción del nitrógeno del aire en amoníaco, y es un amoníaco renovable porque viene de la energía renovable, y todo el proceso es limpio. Eso podría ser en muchos casos exportado. Con respecto a lo que es directamente, esto es un pantallazo de electrolizador, por lo tanto estamos viendo cómo se opera una planta de electrólisis. Tenemos lo que es el sector de potencia, todos los transformadores, el switchgear, los rectificadores, el tema del enfriamiento, el intercambiador de calor,
todo lo que es la compresión del hidrógeno de distintas tecnologías que después podemos debatir. ¿Conviene o no conviene ponerle tanto calor como ponerle también mayor compresión para que sean más eficientes o para que salga un hidrógeno de mayor pureza o para que no tengamos degradación en los componentes del electrolizador? Después, como les decía, el tratamiento del agua, que es fundamental. El agua, algunos fabricantes de electrolizadores me decían, tiene que ser tap water, que es básicamente más que un agua desmineralizada, pero fundamentalmente depende yo creo que ese fue un proveedor japonés que fue muy exagerado. Hoy en día se está aceptando un agua desmineralizada. Ese es y hay determinadas características de conductividad del agua que son importantes que a quienes lo requieran se los puedo dar. Luego lo que es el almacenamiento de hidrógeno, nos vamos a gastar un buen dinero en esto y acá vamos a ver el perfil de nuestro off-taker en comparación de la demanda de ella y la producción nuestra, y el nitrógeno para hacer todo lo que es mantención de las compartimientos que tengan hidrógeno. Ya metiéndonos en el electrolizador en sí, tenemos lo que es el stack, lo que se llama el stack, que son las celdas donde se está separando el hidrógeno del oxígeno del agua. Como ven, estamos ya hablando de la operación sin haber hecho ningún tipo de instrucción teórica eh, sobre cómo son los electrolizadores, los distintos tipos de electrolizadores, porque eso es de mucho más fácil cogerlo de internet y básicamente es mucho más accesible. Esto no. Este es en pantallazo de cómo es un panel de operaciones de un sistema de electrolizador. Entonces tenemos el control de los stacks, el control del balance de los stacks, de los conectores, el control del sistema, la parte de Power Electronic, el BOS, que es el balance de planta, el control del sistema también, y luego tenemos los caminos, la infraestructura. Básicamente en esto consiste una planta. Esta ya es una planta más grande. Tenemos pensado en esta planta posiblemente una planta de 100 mega, donde se empieza posiblemente con baterías que ayudan muchísimo para eliminar las intermitencias de las energías renovables, todo lo que es balance de sistema, transformadores, rectificadores. Llegamos a los electrolizadores, ahí un gran debate si elegimos una u otra tecnología. Hoy a la mañana estuve en un debate de esa envergadura. Es difícil, es muy difícil hoy día casarse con una tecnología porque realmente estamos en una industria que es muy parecida a la de Internet. Es decir, o para hacer un símil muy parecido a lo que son los coches a batería. Hoy día sabemos que eso va a cambiar. El electrolizador hoy día, el CAPEX está en aproximadamente 800 o 1000 euros o $1000 por kilowatt, y eso va a bajarse a menos de la mitad en 1 o 2 años más. Por lo tanto, esta definición es muy difícil, la de la tecnología. Y bueno, y luego la separación, almacenamiento, el tratamiento del oxígeno, que también es un byproduct, un producto que se puede vender, el intercambiador de calor, todo lo que es el tratamiento de agua, la parte de compresores y purificación del hidrógeno de acuerdo a las necesidades de nuestros off-taker y el almacenamiento. Bueno, la entrada, las amistades. Acá otro layout más modular, donde podemos ver los stacks, la parte de balance de sistema, la distribución en corriente continua, la separación del oxígeno, separación del hidrógeno, la circulación, bombas que hacen que el óxido de potasio fluya con mayor nitidez y haga que la electrólisis sea más eficiente, el intercambiador de calor, y bueno, y acá también un intercambiador de calor con el óxido de potasio para
fundamentalmente para la electrólisis alcalina o de intercambio aniónico. Permítanme acá mostrarles. No, es acá. Es acá. Nel, the leader in on-site hydrogen generation, is taking our M-Series PEM electrolyzers to the next level for high-volume hydrogen customers. Our M-Series electrolyzers are based on standard and proven cell stack and power supply modules and aggregated into a compact and cost-effective balance of plant. Ranging from the M2000 producing over 4 metric tons per day of hydrogen to the M5000 producing over 10 metric tons per day, the M-Series plant design provides modularity without excessive Eso es redundancy. fundamental, ¿eh? El concepto de Oxygen modularidad phase separator, heat también es exchanger, fundamental. water circulation pumps, electrolysis cell stacks, DI water polisher, hydrogen phase separator, hydrogen dryer, and it all comes with the proven attributes of Nel's PEM electrolyzer technology, including low maintenance, safety by design, and decades of reliability. Básicamente lo que quería mostrar ahí ver aquí, un poquito el ejemplo. Un segundito. Lo que les decía sobre la modularidad, fundamental a la hora de decidir cómo vamos a hacer la planta, si vamos a ocupar el balance de sistema para dedicado para cada stack o vamos a compartirlo. Todo eso hace tanto a la mejor o peor degradación de los electrolizadores, como también a la inversión CAPEX. El tercer objetivo, instruir. Vamos a ver lo que es el tema de accidentología aquí en la economía del hidrógeno. A ver, voy a mostrarles un video también aquí. And are built in compliance with existing codes. One such requirement is the use of emergency shutoff devices, or ESDs, which are in easily accessible locations. In a Esto es un video que es muy didáctico, donde muestran todos los componentes de seguridad de una hidrogenera urbana. regardless of fuel type. If sensors detect hydrogen levels around 50% of the LFL Fíjense or cómo está lleno de sensores, cámaras de vigilancia, por supuesto, pero fundamentalmente son sensores. Hay mucha electrónica en todo lo que es el dispendio de este vector y en todo lo que son las conexiones. Aquí es absolutamente difícil, no digo imposible porque voy a mostrar un caso negativo de una explosión, pero es muy difícil que ocurra. this can range from a service technician to a fire department response. Additionally, due to the storage pressures involved, the cylinders require pressure relief systems, including burst discs, pressure relief devices, Incluso este relief también está en los tanques de los vehículos, ¿eh? No solamente and safety vents. As with a vehicle, the primary safety feature on composite cylinders is the TPRD. esa es la válvula fundamental. Bueno, quisiera avanzar porque no quiero que nos perdamos lo que sí. A ver. Primero,
revisar, tener control sobre la parte de almacenamiento y enfriamiento. Como digo, todo lo que son conexiones, el tema del el manejo de los gases, el tema de control contra incendios, fundamentalmente control de que el gas hidrógeno no encuentre al gas oxígeno, y porque la fórmula fatal es cuando el hidrógeno si se escapa, se va a la luna de tan rápido y volátil que es. Es decir, no pasa nada. Es todo lo contrario de un combustible pesado. Pero si encuentra el oxígeno y encuentra un ignitor, un spike, una llama o una descarga eléctrica, ahí se produce la explosión. Entonces, sistemas de cortes rápido, de control de caudales, de dispendio, detección de fugas y la parte de dispendio. Estos son básicamente los 7 conceptos más importantes que tiene una hidrogenera con producción de hidrógeno. El hidrógeno verde puede ser más seguro incluso que los combustibles tradicionales, pero hay que comprender su comportamiento. No es tóxico, no es venenoso, es incoloro, insípido, inodoro, diatómico y de densidad muy pequeña. Son requisitos los sensores tanto en las estaciones como en los usuarios, en las casas, yo lo voy a mostrar. Y es 14 veces más liviano que el aire y alrededor de 57 veces más liviano que la gasolina. Por lo tanto, la idea es, la amenaza es cuando se encuentra con el oxígeno y una llama de una descarga eléctrica. Liberar hidrógeno es peligroso en un área cerrada, pero en el aire libre no. Efectivamente, es indetectable, tiene una detección, la detección tiene que ser remota. Fundamental la ventilación y la detección de fugas, remota y inmediata. Y no hay suficiente luz odorante para combinarse con el hidrógeno de forma tal de verlo. Se quema rápidamente, la llama es menos caliente, por lo tanto los bomberos tienen que estar preparados porque muchas veces acuden a un incendio de hidrógeno y se queman, porque no ven la llama. Entonces, explosiones más destructivas por su poder calorífico, que es 2,5 veces mayor que los combustibles tradicionales. Sí quiero que vean este video también. Mira, esto es lo que estás cobrando en Latinoamérica. Y esto This prop provides a side-by-side demonstration of the flame characteristics of hydrogen and propane in flames. Este es el fuego normal. Here we have the propane and hydrogen flames burning on a bright sunny day. The orange propane flame is clearly visible. The hydrogen flame is nearly invisible. But when we look at the flames through a thermal imaging camera, we can see both flames. Yo creo que es un video que tiene mucha academia. Realmente es invisible. Los incendios en hidrógeno se disminuyen mucho más rápido que los incendios con hidrocarburos. Bueno, tiene una inflamabilidad del hidrógeno, limita entre el 4 y el 75%, por lo tanto hay que controlarlo, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo real de una electromovilidad. Con hidrógeno. El auto está cargado de hidrógeno.
pero así como tenemos ese caso, también tenemos este caso de una hidrogenera en Noruega que explotó por una fuga, que encontró el oxígeno y encontró una llama, una descarga y explotó y se quedaron toda la gente en Noruega que eran bien disruptivos y progresistas comprando autos a hidrógeno, se quedaron con la casi única hidrogenera que había en el lugar sin dispendios. Por lo tanto, eso no puede ocurrir. Vamos a otra aplicación, la hidrogenera, la electromovilidad terrestre. Este es el bus que les comentaba que está yendo está pronosticado para desde Puerto Montt voy a correr esto, a Osorno. Entonces tenemos 6 unidades. Normalmente el hidrógeno viaja, los tanques de hidrógeno viajan aquí arriba, justamente por si hay alguna fuga que se vaya. Si hubiera mucho calor, se refrigeran incluso porque el hidrógeno no puede entrar más, no puede llegar a los 80 grados acá adentro. Tenemos lo que es el sistema de control de distribución de hidrógeno, las pilas de combustible y las pilas de combustible hacen que este hidrógeno se convierta en electricidad. La electricidad mueve un motor eléctrico, el sistema de corriente continua, las baterías que hacen que cuando haya un perfil de mucha colina o de mucho arranque y frenado, se usa la batería que tiene un perfil de reacción más rápida que la pila de combustible. Veamos un poquito. Esta fruta roja que tienes en tu refrigerador es la clave. Básicamente así son los diseños de lo que es Esta electromovilidad pesada, aquí están los tanques, ¿ves? Es un hecho, es decir, esto definitivamente el hidrógeno va a entrar primero en todo lo que es camiones, buses de interurbanos, porque es ahí donde no tiene competencia con las baterías. Por ejemplo, si quisiéramos, en el caso que me tocó dimensionar, había una diferencia de estos 6 cilindros de 450 kilos contra 3 toneladas de batería. Si fuera eléctrico el bus, serían 3 toneladas de baterías de peso muerto. Bueno, básicamente ese es el... Perdón que voy rápido porque no me quiero perder, no quiero que se pierdan el resto, que también es súper interesante, pero después vamos a estar abiertos para cualquier tipo de pregunta y volver a la diapositiva. Aplicar los conceptos de la industria del cemento, acero, transporte y aplicaciones estacionarias. Entonces, en la industria del cemento, muy importante, la industria del cemento es una de las cómplices más grandes del calentamiento global, igual que el acero, también igual que el transporte, la electromovilidad, la movilidad, y fundamentalmente tenemos el 50% de sus emisiones viene de calcinar la piedra caliza, el 40% del combustible que usamos en los altos hornos y el 10% por la electricidad que se usa. Entonces, para 1 tonelada de piedra caliza que extraemos, tenemos 560 toneladas de cal y 440 toneladas, casi la mitad de lo que extraemos se va en emisiones. Eso es lo que en una planta este es un prototipo de planta de esta compañía, donde efectivamente ellos están investigando cómo 1/3 de las emisiones en los altos hornos se puede sustituir sus emisiones, sustituyendo el carbón, el gas natural por residuos de biomasa o por el hidrógeno, y los 2/3 restantes, que ya son más difíciles, es en la calcinación de la piedra caliza también con un proceso que se llama, lo está desarrollando esta empresa Leilac, que es con hidrógeno y con captura de carbono. Los factores, bueno, obviamente los factores para descarbonizar el cemento, hay que tener en cuenta que requiere calor de alta temperatura, podemos usar biomasa,
podría pensarse una reducción de demanda de cemento y sustitución por otros materiales o otro tipo de construcción. Bueno, como decía, usar el hidrógeno limpio, la biomasa, fundamentalmente en ese tercio de los altos hornos que ya convierten el clinker en cemento. Y obviamente que tiene que haber un apoyo normativo de las autoridades y también considerar la captura y reutilización del CO2 en los procesos donde se emite. Respecto al acero, otra de las industrias que es responsable del 10% del calentamiento global, es responsable del 25% de las emisiones de dióxido de carbono. 1.900 megatoneladas de acero producen 3,5 gigatoneladas de emisiones. Estamos hablando de una bestialidad. Es decir, realmente es una industria que tiene que descarbonizarse. No es tan difícil como la del cemento, ya hay muchos ejemplos de empresas que ya están descarbonizando el acero. Fundamentalmente, ¿de qué se trata? Viene el carbón, el hierro natural a los altos hornos y producen acero y dióxido de carbono, y con el hidrógeno ponerlos en el reactor y convertir el hierro con el combustible hidrógeno limpio en acero y emisiones de agua. ¿Y cuáles son las técnicas que se usan, que se están investigando con algún grado de uso ya? Y voy a dar algunos datos. Es el reemplazo de gas en los altos hornos, inyección de hidrógeno, quemar directamente el hidrógeno como un combustible, o una técnica muy moderna que es las fundiciones de hidrógeno como plasma. Son responsables del 70% de total de producción. El 70% de la producción de hidrógeno es plausible de poderse, perdón, del 70% de la producción de acero es plausible de hacerse con hidrógeno. Estamos hablando de 1.300 megatoneladas de acero. Por una tonelada de acero necesitamos 55 kilos de hidrógeno en su producción y tendríamos net cero. Pasemos. Con respecto a la electromovilidad marina, este es el ferry que les estaba hablando, pequeño, en un ferry a hidrógeno en zona de Puerto Montt. Se trata de un ferry de 80 a 120 pasajeros, 25 a 30 nudos de velocidad. Están usándose pilas de combustible, está diseñado para usar pilas de combustible de 1,2 megawatts y alcanzaría para autonomía de 110 a 125 millas náuticas. Esto significa que va a tener un consumo de 1.400 kilos de hidrógeno por semana. Estos son 3 tanques en su borda de 500 kilos de hidrógeno, de 350 bares, y como siempre, es decir, tenemos la parte de pila de combustible acompañada por batería para los cambios de perfiles, sobre todo para lo que es mooring o aparcamiento de estos barcos en la llegada, donde hay grandes cambios de perfil de necesidad de capacidad de potencia. Entonces ahí se usan las baterías y todo esto alimenta un motor directamente marino, con la electricidad producida por las pilas de combustibles. En el caso de aplicaciones residenciales del hidrógeno, me ha tocado ver unas viviendas 160 metros cuadrados, donde nos preguntábamos si podemos usar ya las calderas hidrógeno ready, como se llama, 100% ready, o el hidrógeno más gas natural, que es blender, o la bomba de calor. Y efectivamente, por lo menos en Europa, que es donde me tocó ver esto con unas memorias de unos alumnos, las calderas de hidrógeno eran fundamentalmente más económicas que las bombas de calor, porque las casas no estaban bien. Para la bomba de calor había muchos factores que influenciaban negativamente.
y se trata de una provisión de hidrógeno urbana, un sector de pilas de combustible de 100, 150 mil dólares más o menos en este momento de costo, 100 mil dólares de costo para una casa de este tipo. Las calderas a hidrógeno, que son básicamente similares a las existentes de gas. La compañía Bosch está investigando muchísimo sobre estas, y bueno, y un sistema de ventilación. Esto sí quiero que lo vean. Yo creo que el blending en Bolivia tiene que ser un tema. Hi, I'm Sean with ATCO. Today we're going to be doing tests on various appliances using a hydrogen-methane blend. The name of the project is the Fort Saskatchewan Hydrogen Blending Project, and what we're doing is working with the community and Emissions Reduction Alberta to determine how far we can go with hydrogen blending. What are the regulatory implications for our organization and our customers? ATCO's definitely committed to promoting a more environmentally sustainable future, also across the globe. Hydrogen blend in that system. The purpose of blending hydrogen into the natural gas stream is to slowly decarbonize or lower the emissions from that gas stream. This is a flame burning with 100% natural gas. It's what you'd see in your home every day. That's what you're used to seeing in all your appliances. It's a dark blue flame. Now that we've seen what natural gas looks like, we're going to switch to a 5% hydrogen mix. You will not notice a difference in the flame color or the noise or any other impact to your appliances. En Gran Bretaña ya se llegó a investigar hasta el 20%. At 20%, you do start to see a lighter flame color, and the tips of those flames, sometimes they're a little more yellow or a little more pink. It's intermittent and a little bit more flame noise, just slightly, where you hear the gas a little more as it's being burned in your furnace or in your hot water tank or your stove. Esta es una realidad. ATCO es una compañía canadiense. Vamos a ver un data center, un cloud center. También me tocó investigar un reemplazo de lo que es el backup. Tenían cilindros de diésel y había que reemplazarlos por cada uno de 2 cilindros de 3 mega cada uno por generadores, por una PEM, por una Fuel Cell PEM. Proton Exchange, y ese fue el primer paso. La idea que tienen los grandes mega cloud centers es hoy en día usan tanto como backup como energía primaria la red. Bueno, primero hacer como backup, reemplazar el backup de baterías que usan ellos por PEM, porque es más fiable, porque tiene mayor durabilidad, porque ocupa menos espacio que el set de baterías, etc. Luego pasar a un sistema de pila de combustible de óxido sólido como energía primaria y usar la red como backup para terminar luego en usar tanto la de óxido sólido como energía primaria como la PEM como backup de los cloud centers. Bueno, ni les cuento la cantidad, aquí hay un video, pero me parece que me estoy extendiendo, ni les cuento la cantidad de emisiones que significa los terawatts, la cantidad de calor que emiten los cloud centers hoy por hoy, así que es una prioridad para ellos. Y esto es una de las últimas aplicaciones, el hidrógeno en un ecopark. Entonces tenemos, la idea es, la basura no es basura, y los conceptos es, la basura no es basura y el cero landfill, llegar a un cero landfill. Entonces tenemos lo que es la corriente de basura, cómo llega, cómo se clasifica, se recicla, se tritura, se prepara como para que entre ya en una planta de biogás o sin gas. Tenemos entonces todo el material orgánico que tiene esa basura va a pasar a una planta de sin gas. Ese sin gas, que ya es un gas orgánico, va a ser convertido en electricidad
una electricidad renovable. Por otro lado, todo lo que es el desecho de los landfill, los sludge, lo que le dicen la materia, el agua negra de los landfill, se trata a través de pirólisis y a través de un tratamiento anaeróbico para que sea incluso un agua potable o agua para una última uso que va a ser la planta de hidrógeno. Por otro lado tenemos byproducts, tenemos productos secundarios que son ash bueno, esto se usa, el ash es como un polvo que se usa para la construcción, para los asfaltos, y también el biochar, que es como el carbón, el biocarbón, un carbón que se usa como fertilizante y remediación de los suelos. Entonces, ¿qué tenemos? Y fundamentalmente llegamos a una planta de refueling de hidrógeno urbana en un ecopark, donde el agua proviene de la basura, del sludge, del agua negra, y la energía proviene de la basura a través de todo este tratamiento de syngas y de electrificación de ese gas. Entonces tenemos como materia prima 1 la basura, materia prima 2 el agua de vertedero, y producimos combustible hidrógeno renovable. Quinto, incluir otros vectores energéticos limpios. Estos son aliados, sobre todo en lo que es la transición. La transición no hay que pensarla como binaria, que de hoy a mañana vamos a pasar al cero. Entonces tenemos muchos aliados, me gusta decirle a mí, porque tienen mucha madurez: el metanol, la captura de carbono y su uso, su reutilización, el gas natural. Tenemos mucha experiencia en eso, y muchas industrias del oil and gas que nos pueden enseñar a ver cómo hacemos esta transición. Producción de metanol con dióxido de carbono capturado. Esa captura puede ser almacenada subterránea o submarina. Eso es hidrógeno azul. Si producimos hidrógeno con captura de dióxido de carbono, lo llamamos hidrógeno azul. Las suposiciones son muy optimistas todavía. No está 100% controlado o asegurado que la captura del CO2 sea un elemento indefinido. Va a llegar un momento donde no va a haber dióxido de carbono disponible. Oportunidad de usar procesos maduros. Y la pregunta, ¿hidrógeno o gas natural? Mi respuesta es: durante la transición, los dos. Es decir, yo soy un fanático, un pro blender. No sé si el 20% es factible, pero incluso a esta querida audiencia, donde tienen mucho gas, los promuevo y los apoyo en que investiguen sobre el blender. El uso de gas natural combinado con el hidrógeno, se llevan muy bien los dos. Insisto, no sé si el 20% como recojo de las investigaciones y vimos en el video, pero empezar con 5, 6 o 10% seguramente va a ser posible. Recaptura del dióxido de carbono es otro de los aliados en la transición binaria, y producir biogás, por supuesto. Transición binaria, el amoníaco, acá quería llegar. Como mostré en las primeras láminas, somos una especie, sobre todo ese triángulo que mostré, es una especie de península arábica de Latinoamérica, de energías renovables o de potencial combustibles limpios. Bolivia, el norte de Argentina y el norte de Chile. Entonces, el amoníaco tiene un almacenamiento y transporte de hidrógeno incluso mejor que el hidrógeno líquido. Lleva más hidrógeno que el hidrógeno líquido, aunque no lo puedan creer. Producción de energía, calefacción y refrigeración. Es un combustible que también se usa para todos estos usos. Hidrógeno es una molécula pequeña y altamente difusiva. El amoníaco tiene una viscosidad y una densidad similares al metano, lo que facilita su manipulación. Bueno, se usa hidrógeno y nitrógeno. Obviamente fertilizantes, las zonas rurales, todo lo que es agricultura.
se puede usar en pilas de combustible o directamente quemarlo en motores. Yo también estoy muy convencido por lo que estoy investigando de su potencial como combustible marino. Definitivamente el amoníaco y el metanol van a ser los próximos combustibles marinos. Hay que controlar, sí, el óxido de nitrógeno, pero bueno, se controla, hay válvulas, hay formas, y es tóxico. Concentraciones relativamente bajas, pero es tóxico. Hay decir, todo lo que es la accidentología del amoníaco, sí, que es para preocuparse. Amoníaco desde la producción hasta la utilización, bueno, convertimos el hidrógeno, sintetizamos el amoníaco, lo transportamos, llegamos al punto de demanda, sea Europa, Japón, Corea o algún otro punto de mayor demanda, y podemos o bien craquearlo y llegar al hidrógeno y usarlo en lo que sea, en electromovilidad, en lo que fuera, o bien usar pilas de combustible de amoníaco directamente, usar el amoníaco como feedstock, o como les decía, los motores de amoníaco tienen un potencial, si bien están ocupando mucho espacio en los vessels, obviamente no es lo mismo que el gas natural, pero bueno, pero el amoníaco limpio no tendría las emisiones de carbono que tiene el gas natural. Entonces, como les decía, lo producimos por el Haber-Bosch famoso, o una síntesis directamente del amoníaco para producir un amoníaco limpio. Usamos el amoníaco, lo craqueamos y lo usamos su hidrógeno, o bien lo usamos como combustible de una pila de combustible para lo que fuera, o bien en motores de combustión interna. Incluso lo podemos mezclar. Por último, los sexto y séptimos objetivos que nos propusimos en esta charla: caducar y proponer. Caducar el modelo binario win-win por uno disruptivo que sea win-win-win, con la biosfera como tercer actor de nuestros contratos. Tiene que estar presente en todos nuestros contratos de recursos naturales. Se reemplaza el concepto de explotación en el modelo win-win-win por lo que es una devolución inteligente, evolucionada y sostenible de los recursos que hemos extraído de la biosfera, porque es un tercer componente de nuestro contrato. El modelo win-win-win es un juego de suma no cero, hoy día inexistente en el oil and gas. En el oil and gas, lo que uno gana, el otro pierde. A ver, esta es una lámina muy interesante que muestra cómo son los tiempos. Fíjense que al principio la participación del gobierno en todos los procesos es muy importante, pero llega un momento donde es el mercado donde empieza a tomar sus propias decisiones, y hay una etapa de 10 o 15 o quizás 20 años donde tenemos que convivir las autoridades estatales con el mercado libre para hacer nacer esta industria. Aquí es como les decía, un modelo de teoría de juegos que propongo para demostrar cómo la descarbonización es un buen negocio. La descarbonización, si consideramos 3 elementos en nuestro contrato, tú, yo y la biosfera, el contrato descarbonizado es un juego de suma no cero, donde los parámetros son los mejores. Este es el tiempo en que se tarda cada uno de los actores, es tú, yo y la biosfera. El tiempo que se tarda en recuperar el beneficio, en lograr el beneficio, si se fijan, si colaboramos, si no colaboramos, qué sé yo, al final es un buen negocio la descarbonización. Tiene los mejores parámetros, aunque parezca mentira. El hidrógeno entonces, hacer una hoja de ruta financiera, los análisis financieros, prestemos atención a esto que es muy interesante. Se debe monetarizar en los balances la urgencia de la descarbonización. Así, si realmente nos sinceramos y le ponemos números a la carbonización, van a ver cómo la descarbonización
es un buen negocio. ¿Por qué podría controlar la inflación? Porque todos los modelos de negocios financieros se basan en un patrón de energía aparentemente ilimitada. Y los combustibles fósiles no son un patrón de energía aparentemente ilimitada, son limitados, no son ilimitados. En cambio, el hidrógeno es un patrón, vuelve a ser un patrón de energía aparentemente ilimitada. Nuestras energías partieron cuando descubrimos el fuego y creímos que el fuego era ilimitado. Luego descubrimos el carbón, luego descubrimos el petróleo y nuestros modelos financieros se basan en que son patrones de energía aparentemente ilimitados. Eso ya no es más así. Eso ya no es más así. ¿Y qué trae como consecuencia? Pues bien, trae la paradoja de los modelos, un patrón de ingreso seguro o un patrón de ingreso inseguro. Con un patrón de energía aparentemente limitado, el patrón de ingreso en nuestros modelos financieros, sea cual fuera nuestra industria, es inseguro. En cambio, con un patrón de energía aparentemente ilimitado, como son los combustibles renovables, volvemos a tener un cierto ingreso seguro o cierta certeza sobre la energía en nuestros modelos financieros. Bueno, por supuesto, la oil and gas no promueve la eficiencia y tampoco hay competencia porque están muy concentradas los recursos. Crear un ecosistema financiero donde haya respaldo gubernamental, como mostré, durante 15, 20 años tiene que haber un respaldo y oil and gas tiene mucho que ayudarnos en esta descarbonización para lograr que los bancos también participen y analizar el costo del hidrógeno, pero fuera de la caverna de Platón. Es decir, considerando todos estos factores. Y lo último es sobre la fuerza laboral. Las incertidumbres van a ser la regla del juego. Uno tiene que ser adaptativo, ser disruptivo, ser creativo, romper reglas, ser colaborativo más que competitivo. Aquí es mejor negocio ser colaborativo. No solamente es ser colaborativo, deja una sensación de compasión más interesante, sino que es mejor negocio que ser competitivo, porque en esta economía se necesita de muchos conocimientos, de muchas disciplinas muy variadas, variedad de habilidades. Ser resiliente, si no me la paso presentando modelos que me los queman y tengo que quemar los barcos y empezar de nuevo. Ser un campeón de la transición, un defensor de la transición justa, es decir, queremos puestos de trabajo con buenos sueldos, tenemos oportunidad con esta industria y compartir nuestro conocimiento. Buscar formación y aquí, queridos colegas, se los dejo con una reflexión. Normalmente el H2B lo entendemos como hidrógeno verde y les propongo esta frase H2B, la humildad es 2 veces más virtuosa. Con esto los dejo, queridos colegas. Estoy abierto para cualquier tipo de consulta y honrado de estar en este foro. Gracias, Carlos. Realmente muy profunda tu presentación. A los que conocemos muy poco del hidrógeno, nos ha sacado muchas dudas. Tenemos unas cuantas preguntas en el chat, voy a leerlas. ¿Cuál es tu visión sobre la pérdida de energía en la cadena de valor del hidrógeno? ¿Cómo afecta en los proyectos de hidrógeno verde que Bolivia, Chile y Argentina tienen la radiación solar más alta del mundo? Esas serían 2 preguntas asociadas. Vale. Como decía, el hecho, ¿cómo se llama la persona que preguntó para dirigirme? Hernán Peña. Hernán, el hecho de que tengamos la radiación más óptima o más alta, porque además de ser alta, es la más óptima, es como el eólico en la Patagonia Argentina. Cuando me tocó hacer parques eólicos en la Patagonia Argentina, tenía que parar las turbinas porque la velocidad del viento era tremenda y la densidad del aire era un fluido, era petróleo en el aire. Bueno, aquí lo mismo con la radiación. En Tocopilla, por ejemplo, tenemos una radiación, una producción de solar hermosa.
El hecho de tener esa radiación nos hace, como comenté, me gusta esta metáfora, ser la península arábica de las energías renovables o de la energía solar en el mundo. Aunque la península arábica también tiene muy buena energía, radiación del sol, pero nosotros tenemos la mejor. Por lo tanto, la respuesta está ahí. Nos podemos, con políticas públicas, con disposición del mercado, con ayuda del mercado, con orientación a la inversión, nos podemos convertir en una península, en los Emiratos Árabes y la península arábica del mundo en cuanto a lo que es al menos la energía renovable fotovoltaica, al menos la fotovoltaica. Después podemos pensar en otras energías también renovables, pero la radiación es un petróleo solar. Ok. Hay una segunda pregunta, viene del mismo Hernán. Dice, ¿cuál es tu opinión sobre el proyecto de Bolivia de producir hidrógeno y luego amoníaco para exportación? Bueno, como mostré, en una de las láminas subrayé ese triángulo, para poder exportar amoníaco, tenemos que llegar a los valores competitivos que mostré en una de las láminas de 2030, $600 o euros la tonelada de amoníaco, y en 2050 llegar a menos de 300. Y eso se puede lograr pura y exclusivamente, no sé si pura y exclusivamente, pero fundamentalmente con energías renovables baratas. Y el triángulo este triángulo que estoy mencionando de Latinoamérica, que es el desierto de Atacama, Bolivia y el norte de Argentina, es propenso a tener precios de energías renovables súper baratos. Carlos, tú sabes que el amoníaco se puede producir a partir del gas natural, pero produce dióxido de carbono. ¿No crees que la producción actual de amoníaco con combustibles fósiles no va a dejar surgir la producción de amoníaco verde? Lo que pasa que el amoníaco azul, por decirlo así, producido por un gas natural controlado, incluso con captura de dióxido de carbono, puede vivir como un aliado durante la transición, pero llega un momento donde el compromiso mundial es net cero. No debemos emitir dióxido de carbono a la biosfera. Y el gas natural lo emite. Y la captura no es segura. Y no es barata. Entonces, es una pregunta que no tengo una respuesta, pero tengo una intuición de que para mí el amoníaco es tremendamente plausible a ser producido en lugares con energías renovables baratas, con buenas políticas públicas, ser amigable con la inversión y reemplazar el gas con energía renovable y producir amoníaco del hidrógeno. Bueno, tenemos otra pregunta que dice, ¿cuál es tu opinión sobre la viabilidad de usar hidrógeno verde en mezclas de hidrógeno con gas natural? En la presentación ya vimos que se puede mezclar hasta un 20%. Me voy a tomar la libertad de cambiar un poquito esta pregunta y, bueno, por acá se sabe que las dificultades para transportar hidrógeno por ductos, por gasoductos, por así decirlo, la dificultad no está en el gasoducto en sí, sino en los sistemas de compresión, más que todo en los sellos del compresor. ¿Se están trabajando, se está investigando al respecto en algún lugar sobre este tema para que en el futuro se pueda transportar hidrógeno gaseoso por gasoductos? Esa es la pregunta. Efectivamente, a ver, la última parte de la pregunta, están proyectados los hidroductos dedicados. Hidroductos dedicados. En Europa hay un mapa de hidroductos, si uno pone en Google van a ver los hidroductos que van desde el norte hasta el sur, es decir, los europeos lo toman como algo muy, muy en serio, muy, muy en serio. Hidroductos dedicados.
Respecto al daño que produce el hidrógeno en los materiales existentes como contenedores de gas, es que, como dije, la molécula de hidrógeno es muy pequeña y muy dañina, muy loca, y se llama embrittlement. Es una especie de fragilidad que se mete entre las moléculas del acero y empieza a producir una fragilización y una fisura. Y entonces eso produce un leakage, una fuga. Por lo tanto, como tú bien dijiste, las partes de los sellos tienen que ser probados, las válvulas tienen que ser adecuadas. En mi LinkedIn tengo un post solamente que habla de los sellos y válvulas para el embrittlement. Tienen que ser adecuados, hay empresas que se dedican a eso y con eso solventamos y salvamos el problema, ¿no? Por lo tanto, ahora al origen de la pregunta, totalmente a favor. El 20% es cuestionable. El 20% yo lo he visto en una investigación de, no me acuerdo qué universidad de Escocia o de Gran Bretaña, pero no me acuerdo de qué lugar, y automáticamente otros colegas desde Australia me escribieron, me dijeron, Carlos, mira, el 20% está cuestionado, es decir, está en duda todavía, si es un 20%, pero porcentajes menores sí, seguro, seguro. El blending es un aliado. Yo soy promotor del blending, sí. Por ejemplo, a mí me gustaría que en el sur de Chile, en Magallanes, se considerara el blending para el calefaccionamiento, porque tenemos una muy buena red de gas y tenemos energía eólica de sobra en Magallanes, y está todo, y el agua, está todo la fórmula perfecta para tener toda la región de Magallanes autovalente en cuanto a lo que es calefaccionamiento, que les cuesta un montón. Tenemos una pregunta más. ¿Cómo se soluciona la intermitencia de la energía renovable para la operación continua de los electrolizadores para la producción de hidrógeno? Muy buena pregunta. Es terrible, la intermitencia de la energía renovable te va degradando, el electrolizador lo va degradando, cada vez que para, que reacciona, se va degradando, y eso es porque microscópicamente creo que lo que hace, cada vez que paramos y arrancamos, se generan como unas impurezas. Si es PEM, perfora la membrana intermedia. PEM tiene una membrana por la cual los oxidrilos se transportan y los perfora, y es una membrana que vale creo que $500 el centímetro cuadrado, no sé. Y si es alcalina, te degrada los electrodos, te los va comiendo, se ve que es una impureza que o hace que la impureza se quede pegada en los electrodos y entonces haya menos superficie de catalización. Entonces tenemos menos eficiencia. Entonces, ¿cómo se controla la intermitencia? Con baterías. Nosotros es una muy buena decisión incorporar una batería para tener energía al electrolizador sin intermitencia. Y si no, no lo sé. La energía renovable es intermitente. Desgraciadamente es intermitente, y es el gran pecado que tiene la energía renovable, que no te da una energía de una frecuencia y de un perfil constante, sino que tiene una intermitencia. Entonces, el primer protector de la intermitencia es una batería. Acumular la energía y proporcionarla, o cuando veo que hay intermitencia, proporcionar de la batería y ir tomando decisiones si tomo del parque o tomo de la batería. La batería lo que logra es estos servicios que se llaman ancillary services, que se pagan muy bien y hacen que no solamente la energía renovable, sino que toda la frecuencia de la transmisión de energía sea más estable.
Entonces se va a pagar por eso en los BES, en los proyectos de baterías. Y para los electrolizadores la batería es un muy buen amigo. Tenemos aquí una pregunta que dice, ¿qué opina usted de obtener hidrógeno a partir de biometano en biogás? ¿Qué comentarios tendría si hablamos de una producción mínima pero descentralizada? Esa es la pregunta. No entiendo la pregunta. Nosotros llegamos a hacer biogás. ¿Cuál es la inquietud de la persona que preguntó? La inquietud Alejandro es, Torres pregunta. Alejandro, ¿cómo viene la pregunta? ¿Tú, o si quieres, tú la comentas? ¿Tú ya produjiste biogás? Y ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, Alejandro. Buenas. No, la inquietud surge, ¿no? Porque veo que, no sé si tal vez me puede corregir, creo que el mayor productor de hidrógeno es China, ¿no? Y justamente ocupa lo que es metano y un proceso de reformación de vapor, y el cual obtiene hidrógeno. Pero, Pero ese hidrógeno eh, está sucio. Ese hidrógeno es un hidrógeno gris, ¿no? correcto. Sí, sí. Ese es un hidrógeno gris. Un hidrógeno Sí, gris que no. Claro, el hidrógeno gris se vende a $2. Yo te estoy hablando de un hidrógeno que no. Estamos luchando en el mundo para bajarlo de $8. Ese hidrógeno gris tiene siglos, Sí. no sé si siglos, pero al menos un siglo de madurez y Ujú. se usa el transformado de gas o de carbón. Carlos, pero digamos el biometano es de origen renovable, ¿viste? O sea, si tú usas biometano, digamos, es como un gas natural renovable, digamos. Y si usas biometano o metano renovable, podrías obtener hidrógeno por reformación, pero Por supuesto, no. pero ¿para qué? Pues si podemos usar el biometano como combustible limpio ya. ¿Para qué volver a usar craquearlo? Podría ser. Bueno, pues si hay alguna, está bien, si hay alguna aplicación que se necesite hidrógeno y no biometano, no es solamente electromovilidad o no es solamente, qué sé yo, energía tal, por supuesto, sí, sí, el biometano, Pero, ¿tú qué opinas? ¿El biometano es renovable realmente o porque igual va a no, generar dióxido de carbono? no, si no, si, para mí es un aliado, como comenté, pero no es net cero, no, porque hay que capturar el carbono. Sí, Ok. correcto. Tal Y hay vez va un fugas, poco hay ahí fugas de complementando. metano, hay como metano, ¿cómo se llama? Fugitivo, creo. Hay una cierta metano fugitivo que se escapa. No es 100%, Sí. para mí no es un net cero, pero sí es un buen Entonces, aliado. Sí. perdón, para el tema, entonces, digamos, si tuviera una planta de biogás y usara mi reformador, en este caso, pongámoslo piloto, digamos. Entonces, después de la reformación, mi hidrógeno sería gris. Tendría ese problema, ¿no? No, no. Si es un biogás, porque viene de una biomasa, como lo explicamos en el ecoparque, no, está bien. Si es un biogás, no un transformador del gas, sino un biogás, un syngas, un gas Correcto. que, que es producto de una pirólisis, de una biomasa, que la pirólisis es controlada y no tiene fugas de dióxido de carbono. Ese es un biogás que, si queremos convertirlo en energía eléctrica para alimentar un electrolizador, está muy bien, y ese hidrógeno va a ser un hidrógeno renovable, porque tu biogás Ah, es ajá. renovable. Pero al principio te entendí que en China lo que usa es gas Claro, gas natural. natural. Sí, Claro, correcto. eso no es renovable. Sí, Es una no. discusión, es Ajá. un es menos contaminante que, obviamente, que el carbón y que pero no es net cero. Sí, ahí ya para cerrar,
¿Me recomendaría más un generador a combustión o uno a celdas? Los que... Célula de batería, perdón, tal vez no estoy usando bien el término, pero no sé si Pila me logro entender. recomendaría una fuel cell, una pila de combustible. Una pila de combustible. Sí, Sería lo ideal, ¿no? sí. Ya, perfecto, muchas gracias. A ti. Bueno, para cumplir con nuestro objetivo en el horario, tengo dos preguntas más. La voy a fusionar en una sola pregunta. Y después de tu respuesta, le voy a ceder la palabra a Hernán Peña para que pueda cerrar este maravilloso webinar. La pregunta es la siguiente. ¿Qué tan viable sería utilizar hidrógeno en camiones de diésel? ¿Y qué tiempo cree usted que será posible para conseguir el cambio a nivel mundial? Me imagino un cambio que nos permita tener una descarbonización cercana al punto cero, al ideal, digamos, ¿no? Esa sería la pregunta. Bueno, los camiones van a ser los próximos, ya hay mucho camión, como dije, hay como 400 hidrogeneras en el mundo, expandiendo hidrógeno. Al primer candidato es el heavy duty. Heavy duty sería camiones, incluso el tren a hidrógeno, pero fundamentalmente camiones, incluso antes que los buses. Puede ser que el bus, hay también el Caetano, hay varios buses urbanos e interurbanos, pero el camión es el primer candidato a consumir hidrógeno. ¿Por qué? Porque su perfil de carga es ideal, no, es, no necesita tanta potencia como un remolcador de buques, que también lo estamos tratando de hidrogenizar, pero que tiene un perfil de potencia muy enorme y seguramente ahí va, va a entrar primero el amoníaco o el metanol que el hidrógeno, pero en los camiones sí. En los camiones van a tener, ya vemos muchos ejemplos, hay muchos, Mercedes-Benz, Hyundai, y me olvido un montón, pero hay por lo menos 10 ejemplos en el mundo de camiones que están con sus tanques de hidrógeno 350 bares, empresas, yo personalmente estoy hablando con empresas españolas que ya están encomendando a sus equipos de procurement a empezar a ver ya camiones de hidrógeno y eso se viene, es el primer candidato a utilizar el hidrógeno. Creo que la primera parte de la pregunta, no me acuerdo, ¿qué cantidad de hidrógeno necesita? No, dice, ¿qué tiempo cree usted que será posible lograr el cambio a nivel mundial? Debo suponer que la pregunta está orientada a llegar al ideal de net zero, digamos, en descarbonización. En camiones va a ser muy rápido, no tiene competencia. La batería, olvídense, no sé, salvo que se invente una batería con un peso, no sé, que sea un material nuevo y con el mismo rendimiento. En camiones, yo creo que en el 2030 vamos a tener, creo yo, que casi el 30-40% de la flota de camiones en los países desarrollados a hidrógeno. En camiones. En autos no. En autos tengo mis dudas. Las baterías sí son muy eficientes, son plausibles, son pequeñas. Los autos a batería andan bien. El hidrógeno tiene un competidor muy grande en la electromovilidad pequeña. Tiene un competidor muy grande en las baterías. En el mar, el amoníaco y el metanol. Al 2030 vamos a tener, si Dios quiere, como combustible ya amoníaco y metanol en los motores marinos. Carlos, una vez más, muchísimas gracias por transmitirnos tu conocimiento. Espero verte en un futuro webinar y ahora sí le cedo la palabra a Hernán Peña para que pueda Y cerrar el evento. antes de cerrar, no sé si alguien quisiera hacer uso de la palabra de los participantes, tal vez, antes de cerrar. Bueno, no hay nadie. Entonces, Carlos, muy agradecido por tu presentación, excelente presentación. Realmente siempre uno se queda con ganas de saber más, pero el tiempo es muy limitado.
pero creo que esta es una buena oportunidad para el contacto y esperamos que la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia se pueda contactar contigo en el futuro a fin de poder estrechar lazos más cercanos para este tema del hidrógeno y de las energías renovables. Muchas gracias a todos los participantes. Carlos, muchas gracias por todo. Eh, por favor, considérenme un amigo más de la academia y estoy a disposición. Esto me apasiona y me apasiona tener amigos de este nivel. Muchísimas gracias. Ok, gracias a todos entonces y cerramos Iván, el webinar. Ya, gracias. Un gusto verlos. Gracias. Adiós. Hasta luego. Chao.